Hola a todos y bienvenidos. Este video me gustaría iniciarlo con un teorema conocido como el teorema del valor extremo. El teorema del valor extremo nos dice que si f es continua sobre un intervalo cerrado en los reales, entonces f necesariamente alcanza un máximo absoluto y va a alcanzar el máximo absoluto, lo podemos llamar f de c, y va a alcanzar un mínimo absoluto f de d en algunos números c y d en el intervalo desde a hasta b, ¿sí? Este máximo y este mínimo no tienen por qué ser únicos, puede haber más máximos y mínimos. Bien, para ilustrar un poquito este teorema, veamos algunas funciones. Vemos aquí una función que es creciente, luego decreciente, es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Noten ustedes que en este intervalo desde a hasta b, esta función que es continua alcanza aquí un máximo en el punto c y alcanza un mínimo en el punto d. De acuerdo, aquí tenemos otra función continua que, como ustedes pueden observar, el máximo lo alcanza aquí en este punto C y el mínimo lo alcanza en uno de los extremos del intervalo, en el extremo B de nuestro intervalo. Así que en este caso B es igual a D, recordando que D es el número donde alcanza el mínimo. Como ustedes podrán notar, dice que C y D están en el intervalo cerrado desde A hasta B, entonces C y D pueden estar en los extremos de este intervalo. Bien, por otro lado tenemos una función que nos muestra que el valor máximo no tiene por qué ser único, ¿sí? Aquí tenemos una función que alcanza un máximo en este valor que nosotros llamamos C1 y alcanza otro máximo en este valor que lo llamamos C2. Por otro lado alcanza un mínimo y este mínimo lo va a alcanzar en el punto D. ¿De acuerdo? Esto ocurre una vez más dentro del intervalo desde A hasta B. Por otro lado, si nosotros decidimos sacrificar la continuidad, ya no se va a cumplir, ¿sí? Ya no tiene por qué cumplirse esta condición. No necesariamente la función va a alcanzar un máximo o un mínimo. Veamos por qué. Aquí tenemos algunos contraejemplos. Tenemos una función que es creciente en un intervalo abierto y después en un intervalo cerrado es decreciente. Noten ustedes que esta no es una función continua, tiene un brinco, una discontinuidad de brinco, y esta función, a pesar de que sí alcanza un mínimo, digamos que su mínimo es 0, el máximo, la zona donde es creciente es en un abierto y nunca alcanza el máximo, ¿de acuerdo? Tiende a este máximo, pero en el punto ya tiene otro valor. Así que este es un contraejemplo, esta es una función que no alcanza un máximo en un intervalo cerrado. Y bien, la función es acotada, ¿sí? La función no se va al infinito. Bien, ahora en esta otra gráfica tenemos una función que no es acotada, tiene una asíntota vertical y tiene un punto abierto al inicio del intervalo. Esta función, si nosotros tomamos el inicio del intervalo como el cerrado que incluye al punto, a este punto que nosotros tenemos aquí, la función nunca alcanza un mínimo, ¿sí? Esta función no tiene un mínimo por la misma razón que la función anterior no tiene un máximo. Se aproxima a él, pero nunca lo toca. Por otro lado, dado que tiene una asíntota vertical, y si tomamos el final de nuestro intervalo cerrado como el punto donde esta función toma su asíntota horizontal, tenemos que la función no tiene un máximo, dado que esta es una función que no está acotada. Bien, ahora me gustaría enunciar el teorema de Fermat. El teorema de Fermat dice que si f tiene un máximo o un mínimo local en x igual con c, y si f', o sea, la derivada existe, entonces f' en c es igual con 0, ¿sí? Bien, ahora vamos a demostrarlo y después vamos a ver unos contraejemplos, ¿sí? Donde si suponemos lo opuesto, es decir, si nosotros decimos, ok, tenemos que f' de cierta constante es igual con 0, no podemos afirmar que esto va a ser un máximo o un mínimo. Puede ser que no sea ninguno de los dos. Bien, la demostración vamos a suponer que f tiene un máximo local en x igual con c. Quisiera, antes de seguir con esta demostración, que el caso donde f tiene un mínimo local, también lo podemos suponer,
y la demostración es análoga, es siguiendo los mismos pasos, es muy similar. Entonces, por definición, dado que es un máximo, f de c es mayor o igual a f de x si x está cercano o cercano a c. Esto implica que si h está lo suficientemente cerca de 0, es positiva o negativa. Bien, entonces f de c es mayor o igual que f de c más h. Recordemos que h es muy pequeño. Por consiguiente, también h puede ser positiva o negativa. Por consiguiente, f de c más h menos f de c es necesariamente menor o igual que 0. Lo que hicimos fue pasar este f de c restando al otro lado de la desigualdad. Bien, aquí lo que podemos hacer es dividir ambos lados de la desigualdad entre un h mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué h mayor que 0? Porque no quisiéramos cambiar el sentido de la desigualdad. Un h menor que 0, si ustedes recuerdan las propiedades de las desigualdades, voltearía el sentido de la desigualdad. Esto lo vamos a hacer posteriormente. Pero bueno, tenemos un h mayor que 0, así que podemos tomar un límite por la derecha, ya que h es positivo, cuando h tiende a 0. Noten ustedes que esto es exactamente la definición de la derivada y bueno, estamos también suponiendo que, que la derivada existe. Dado que la derivada existe, ¿sí? Aquí lo estamos diciendo, si f' existe, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos una función diferenciable. Bien, entonces se tiene que f' en c es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c entre c. Este límite existe porque la función es diferenciable y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? ¿Por qué es igual? Porque este límite existe. Recordemos que cuando un límite existe quiere decir que el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda. Bien, esto demuestra que la derivada de esta función es menor o igual que 0. Bien, por otro lado, si suponemos que h es menor que 0, bueno, al multiplicar ambos lados, o bueno, dividir ambos lados entre un número negativo, cambiamos el sentido de la desigualdad, ¿sí? Por lo cual aquí estamos del otro lado. 0 entre h es simplemente 0 y el límite de 0 cuando h tiende a 0 es igual con 0, así que por eso no tomamos ni la división ni el límite de 0 cuando estamos haciendo la división o los límites de ambos lados de la desigualdad. Bien, entonces ya tenemos esto, tomamos el límite por la izquierda, recordemos que h es en este caso estrictamente negativo, ¿sí? Y entonces f' de c es igual al límite cuando h tiende a 0. Para hacer esto un poquito más fácil de comprender, me gustaría hacer un pequeño cambio en esta notación, nada más para ser consistentes, ¿no? f' de c es igual, por definición de derivada, a f de c más h menos f de c entre h. Dado que este límite existe porque estamos suponiendo que la función es diferenciable, tenemos que esto es igual al límite de f de c más h menos f de c entre h cuando h tiende a 0 por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Una vez más, estamos suponiendo que h es menor que 0. Y bien, esto es mayor o igual que 0 porque se volteó la desigualdad que nosotros estábamos suponiendo inicialmente. Bien, esto implica que f' de c es mayor o igual que 0. Pero, si ustedes recuerdan, anteriormente nosotros habíamos concluido que f' de c es menor o igual que 0. La única manera en que estas dos desigualdades se cumplan es que f' de c sea igual con 0. ¿De acuerdo? Con esto ya demostramos la mitad de este teorema y la otra mitad es exactamente igual, ¿sí? Nada más que la única diferencia es que vamos a suponer que f tiene un mínimo local en x igual con c y seguimos el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya tenemos demostrado el teorema de Fermat, pero cuidado, el hecho de que en un punto la derivada de una función sea 0 no implica que este punto es un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Veamos el siguiente ejemplo. Determine si f de x igual a x al cubo tiene máximos o mínimos. Bien, nosotros sabemos que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado
Y si evaluamos esta derivada en 0, tenemos que f' de 0 es 0. Pero f no tiene ni un máximo ni un mínimo en 0. Noten ustedes que la gráfica de esta función es creciente, después llega a 0 y después otra vez es creciente. Definitivamente aquí no hay un mínimo y no hay un máximo. Lo que está sucediendo es que a este tipo de puntos se les conoce como punto silla. Esto parece como una silla de las que podemos encontrar, por ejemplo, en la playa, ¿sí? Y son contraejemplos de que no podemos suponer lo contrario en el teorema de Fermat. No podemos ir en la dirección opuesta, ¿sí? Bien, entonces x al cubo es mayor que 0 para x mayor que 0 en esta zona, pero x al cubo es menor que 0 en esta zona, ¿sí? Entonces, el hecho de que f' en 0 sea igual a 0 solo significa que la curva de y igual a x al cubo tiene una recta tangente horizontal en 0,0 en lugar de tener un máximo o un mínimo en 0, 0, ¿sí? Ahí su recta tangente es totalmente horizontal. De hecho, su recta tangente es exactamente esta línea negra que nosotros tenemos aquí representando el eje de las X. Bien, ahora veamos otro ejemplo, ¿sí? En este ejemplo nos pide determinar si la función f de x igual al valor absoluto de x tiene algún valor máximo o algún valor mínimo. Lo cual es cierto, f de x igual al valor absoluto de x tiene un valor mínimo en 0, ¿sí? Entonces, aquí no nos sirve calcular la derivada de esta función, ya que la derivada en todos los números negativos es 0, mientras que en todos los números positivos, la derivada de esta función en todos los números negativos, perdón, es menos 1, ¿sí? La derivada del valor absoluto de x en los negativos es menos 1 y la derivada del valor absoluto de x en los positivos es 1. Pero la derivada del valor absoluto de x en 0 no existe. Este es un punto esquirla y la función no es diferenciable en este punto. Recordemos que para que la función sea diferenciable necesita ser una función suave. Y esto es un pico, aquí no es una función suave. El valor mínimo no puede determinarse calculando la derivada porque f' en 0 no existe para f de x igual al valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos detalles específicos sobre el teorema de Fermat. Si queda cualquier duda, por favor ponla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.